Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y como ya les mencionábamos, está con nosotros el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, Jesús Becerra, y con él vamos a platicar sobre este anuncio que hizo ayer el gobernador Enrique Alfaro de entregar recursos adicionales para el incremento salarial de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Secretario, buenos días, gracias por la visita. Hola Josefina, buenos días, al contrario, gracias por la posibilidad de aclarar el asunto. Buenos días, Víctor. Mira, no son dinero, pero para empezar no es dinero adicional, Josefina, hay que ser muy claros. El recurso corresponde al incremento salarial de 2022, del año que está en curso, el cual ya nos fue pagado a los trabajadores en el mes de febrero. La Universidad de Guadalajara, sus autoridades a través del rector general, del director de finanzas, del flujo diario sacaron para pagarnos un incremento salarial antes de que se depreciara aún más. Entonces, el dinero que está dando el gobernador corresponde a un incremento salarial que debería haber llegado a los trabajadores en enero, en febrero. Imagínate, nosotros revisamos como sindicato en enero el salario y acordamos con la Universidad de Guadalajara un incremento del 3.5 general a todos los trabajadores, que es este recurso que está dando el gobernador, Sonia. Entonces, apenas nos va a dar ese recurso. ¿En qué lo va a emplear la universidad? Por llegar a estas alturas, pues la universidad tiene un boquete en sus finanzas porque nos pagó con mucha responsabilidad a la comunidad de trabajadores oportunamente el incremento salarial. Ahora, este recurso que llega en el mes de diciembre, pues se va a utilizar para el aguinaldo, para el pago de las quincenas de diciembre. Es ese boquete que tiene la universidad y que con ese recurso nos va a pagar simplemente ese adeudo que ya tiene con el gasto corriente de la universidad, Sonia. Sí. Este dinero, entonces, nada más para ver si estoy entendiendo, secretario, no es un recurso nuevo que el gobernador se haya sacado de la manga en ese momento para poder a los trabajadores, sino que es un convenio que ya estaba establecido y que llega prácticamente un año después. Exactamente, sí, no es nuevo, está obligado por el convenio de apoyo financiero que firma Universidad, la Federación y el Estado. Simplemente está efectivamente llegando, pues, ni nada más ni nada menos que 11 meses después. ¿Dónde están los intereses? ¿Dónde está lo que se generó? Pues solo él sabe, pero la verdad es que a nosotros como trabajadores no es un recurso que nos va a llegar al bolsillo. Eso ya afortunadamente y en una mayor cantidad la recibimos en febrero gracias a la sensibilidad del rector. El incremento no fue del 3.5, que equivale a esto que nos está dando el gobernador. El incremento para muchos de los trabajadores fue del 7%, para tratar de paliar un poco la inflación de 2021 que cerró en más del 7%. Entonces, lo que autorizó la Secretaría de Hacienda, la SEP, el gobierno del Estado, es un incremento para los trabajadores del 3.5, que si hubiéramos recibido nada más eso, pues imagínate, el poder adquisitivo de nosotros sería menor. ¿Qué implicaciones administrativas tiene recibir el recurso hasta esta fecha? De entrada somos, fíjate, Sonia, Víctor, el último estado en firmar ese convenio. Jalisco es el último estado, el gobernador es el último en firmar este convenio para su universidad pública. Todos los demás estados ya firmaron, ya el convenio está en trámite, seguramente a muchos ya les entregaron el recurso. La UNAM ya recibió el incremento salarial 2023. La UNAM ya recibió el del 2023 y nosotros estamos por recibir el del 2022. ¿Qué implica? Que todavía lo tiene que regresar a la Universidad de Guadalajara, ni siquiera lo hemos recibido como institución, ese convenio firmado. Nosotros lo tenemos que mandar a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación Pública, hacer las gestiones ante la Secretaría de Hacienda y que nos llegue ese recurso. Entonces, sí está en riesgo de que no llegue oportunamente y como pasa con todos los recursos federales que no se ejercen oportunamente, se tendría que regresar a la Federación. O sea, confiamos en que nos va a llegar el convenio firmado por él, como debe de ser, a lo que está obligado. Yo creo que no fue muy correcto que intentara tratar de presumir algo que nos está dando 11 meses después a lo que está obligado. Pretende con eso, lo único que está haciendo es arriesgar el recurso para el Estado, para la universidad y por supuesto para nosotros los trabajadores. O sea, se corre el riesgo entonces de que ni siquiera llegue ese recurso a los trabajadores. Por hacerlo a estas alturas se corre ese riesgo. No ha pasado, también te lo debo de decir, Víctor, año con año ha llegado tarde, pero ha llegado
Entonces, simplemente sí me parece irresponsable que lo esté firmando a estas alturas, que seamos el último estado y que lo ponga en riesgo de esa manera. Además, anunciarlo como si fuera adicional. O sea, ¿qué necesidad de mentir, de tratar de engañar a la opinión pública? Digo, afortunadamente los trabajadores universitarios estamos muy bien informados del tema, no de hoy, de siempre. Digo, nosotros tenemos muy buena comunicación con ellos. Somos una comunidad que sabe cómo están las circunstancias en ese sentido, y a nosotros no nos engaña. Estamos informados, estamos formados, pero ante la opinión pública sí puede generar, como lo están intentando hacer, que es dinero fresco y que es dinero adicional. Pero incluso podría ser peor, por ejemplo, ahora que el rector ha advertido que podría haber auditorías dirigidas, el que se entregue un recurso tarde para que a la hora de hacer los ajustes financieros se genere este desfase y pueda resultar en una observación? Por supuesto que sí, Sonia, porque lo que no puede hacer la universidad, hay que decirlo, es dejar de pagar el salario, el aguinaldo. ¿Qué tendría que hacer si no llega ese recurso? Agarrarlo de otras bolsas, también hay que decir. Y luego si lo agarra de otras bolsas, pues por supuesto que queda expuesta a que le hagan una observación por haber agarrado dinero para servicios personales que no estaba destinado inicialmente para eso. Sí, por eso digo que es muy irresponsable entregarlo a estas alturas, y más tratar de engañar, tratar de mentir, ¿no? Claro, ¿qué tendrá que hacer la universidad para que esto no suceda? Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es que ese recurso se etiquete en el presupuesto de egreso de la Federación, porque ni siquiera viene etiquetado del presupuesto de egreso de la Federación. ¿Qué nos dice Hacienda? El incremento salarial para los trabajadores se entregará en el transcurso del año de conformidad con la presión del gasto. Es prácticamente si hay recursos disponibles. Ya de entrada, meterlo en el presupuesto de egresos de la Federación, en el presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, y que se entregue oportunamente, como debería de ser, en el mes de enero, en el mes de febrero, cuando se entrega el incremento salarial a los trabajadores, o en las administraciones quincenales correspondientes, pero que no quedemos expuestos a esta parte. Ahorita ya a estas alturas lo que tenemos que hacer es pedirle al gobernador celeridad, que en vez de estarlo anunciando con mentiras y con demagogia en redes sociales, que lo firme, que nos lo haga llegar ya, así, lo que tiene que hacer simplemente para poder estar en tiempo y hacer los trámites de manera oportuna. ¿El dinero físicamente ya lo tiene la universidad? No, el gobernador tiene que regresarnos el convenio, nosotros a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Educación Pública a Hacienda, y Hacienda a entregar ¿Y tiene que ser en el ejercicio o puede desfasarse a enero? No, tiene que ser en el ejercicio, o sea, los recursos federales se tienen que ejercer en el año corriente, y si no, se tendrían que regresar. Que devolver, claro. ¿Hay alguna inquietud de algunos trabajadores en otro tema sobre el incremento al salario mínimo? ¿Se impacta también en el salario de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara? No, también los tenemos muy bien informados en ese sentido, Sonia. Sabemos que los incrementos al salario mínimo son muy justos, muy necesarios por el nivel del salario mínimo, ¿no? El salario mínimo era un salario por debajo de la línea de pobreza, entonces que le incrementen el salario mínimo a obreros, a trabajadores del sector privado, es muy justo y muy necesario. Afortunadamente en la Universidad de Guadalajara no hay trabajadores por debajo de ese salario. El que menos es en 2.5 salarios mínimos, el que menos gana de salario integrado. Entonces, sabemos que no necesariamente tiene que ser un incremento similar, porque justo ese tipo de incremento se les está haciendo apenas justicia a los trabajadores que tenían un salario mínimo. Somos el país, con todo y eso, que paga el menor salario mínimo de Latinoamérica. Solo estamos por encima de algunos de Venezuela, me parece, prácticamente ya nada más por arriba de Venezuela. Se ha venido ajustando en los últimos años, y qué bueno, pero nos queda claro que el incremento salarial para los universitarios se define con la Secretaría de Hacienda, con un cálculo que ellos prevén que va a ser la inflación, que también lamentablemente nunca le atinan y queda desfasado y vamos perdiendo el poder adquisitivo, ¿no? ¿Cuándo se dan estas negociaciones?
En el mes de febrero nosotros ya solicitamos al rector general la revisión de nuestro salario 2023. Ese todavía ni siquiera lo iniciamos, por eso aclararle lo que tú comentas, Sonia, aclararle a los trabajadores que el del salario del 2023 ni siquiera se ha acordado con el rector, con las autoridades correspondientes. Entonces, eso deja más en claro que este recurso es de 2022. Pues, o sea, también para que me agradezco la oportunidad para decirle a mis trabajadores que lo del 2023 ni siquiera se ha revisado. Empezaremos en enero, febrero y seguramente en marzo a más tardar ya habremos acordado un incremento salarial. Bueno, pues ahí está. No solamente Y perdón, Víctor, Sonia, si el gobernador quisiera congraciarse con los trabajadores, lo que debería estar anunciando ahorita es, para 2023 les voy a dar un incremento salarial que les ayude a paliar los niveles de inflación que va a cerrar en el 8-9% este año. Entonces, eso debería estar anunciando el gobernador para los trabajadores y no con ese tipo de mentiras, ¿no? Sí, pero no solamente no es una bolsa nueva, es un convenio que aparte llega 11 meses tarde y que Jalisco es el último estado en firmar este convenio con una universidad pública. Es correcto, esa es la verdad. Jesús Becerra, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, te agradezco como siempre que nos acompañes aquí. Al contrario, gracias por la oportunidad, Sonia, Víctor, muchísimas gracias. Bueno, ya con esto prácticamente nos estamos despidiendo.